apareció vacía una lámpara que accidentalmente se había dejado llena de aceite dentro de la tumba. Puede, no obstante, haberse consumido por evaporación. En los peldaños superiores de la escalera que descendía a la espantosa cripta había un trozo del ataúd con el cual, al parecer, la mujer había intentado llamar la atención, golpeando la puerta, una puerta de hierro. Mientras hacía esto, probablemente se desmayó, o quizás esta vez sí murió de puro terror, y al caer, la mortaja se enredó en alguna pieza de hierro que sobresalía hacia adentro, y allí quedó, y así se pudrió, erguida. ¿Saben? En el año 1810 tuvo lugar en Francia un caso de inhumación prematura en circunstancias que contribuyen mucho a justificar la afirmación de que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia era una señorita, Madame Moisey Victoria, o como le conocían, Lafourcade, una joven de ilustre familia, rica y muy guapa. Entre sus numerosos pretendientes se contaba a Julien Pousset, un pobre literato o periodista de aquel tiempo de París. Su talento y su amabilidad habían despertado la atención de la heredera, que al parecer se había enamorado realmente de él. Pero el orgullo de casta la llevó por fin a rechazarlo y a casarse con un tal Monsieur, que era pues un banquero y diplomático de cierto renombre. Después del matrimonio, sin embargo, este caballero descuidó a su mujer y quizá llegó a pegarle un poco. Después de pasar unos años muy desdichados, lamentablemente ella murió. Al menos su estado, su apariencia, eran tan parecidos al de la muerte que engañó a todos quienes la vieron. Fue enterrada no en una cripta, sino en una tumba común en su aldea natal. Desesperado y aún inflamado por el recuerdo de su cariño profundo, el enamorado viajó de la capital a la lejana provincia donde se encontraba aquella aldea, con el romántico propósito de desenterrar el cadáver y apoderarse de su precioso y muy lindo cabello. Llegó a la tumba a medianoche, desenterró el ataúd, lo abrió y cuando iba a cortar los cabellos, se detuvo ante los ojos de la amada, que se abrieron sin más. La dama
había sido enterrada viva. Las pulsaciones vitales no habían desaparecido, al menos no del todo. Las caricias de su amado la despertaron de aquel letargo que equivocadamente habían sido confundidos con la muerte. Desesperado, aquel joven la llevó a su alojamiento en la aldea. Empleó poderosos reconstituyentes aconsejados por sus no pocos conocimientos médicos. En resumen, ella revivió, reconoció a su Salvador, permaneció con él hasta que lenta y gradualmente recobró la salud. Su corazón no era tan duro, y esta última lección de amor bastó para ablandarlo. Lo entregó por completo a Goussiet. No volvió junto a su marido, sino que, ocultando su resurrección, huyó con su amante a América. 20 años después, los dos regresaron a Francia, convencidos de que el paso del tiempo había cambiado tanto la apariencia de la dama que sus amigos no podrían reconocerla. Pero se equivocaron, pues al primer encuentro, Monsieur reconoció a su mujer y la reclamó. Ella rechazó por completo aquella reclamación y el tribunal la apoyó, resolviendo que las extrañas circunstancias y el largo periodo transcurrido habían abolido no solo desde un punto de vista equitativo, sino legalmente la autoridad de el marido. Así que la revista de cirugía de Lepine publicó de gran autoridad y mérito que algún editor americano haría bien en traducir y publicar, en el cual relata en uno de los últimos números un acontecimiento muy penoso que presenta las mismas características. Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y salud excelente, fue derribado por un caballo indomable, y sufrió una contusión muy grave en la cabeza que le dejó inconsciente. Tenía una ligera fractura de cráneo, pero no se percibió un peligro inmediato. La pequeña caída, la trepanación se hizo con éxito y se le aplicó una sangría y se adoptaron otros muchos remedios comunes de aquel tiempo, pero cayó lentamente en un sopor cada vez más y más grave, y por fin se le dio por muerto. Hacía demasiado calor y lo enterraron con prisa, una prisa indecorosa, en uno de los cementerios públicos. Sus funerales tuvieron lugar un jueves. Al domingo siguiente,
parque del cementerio, como de costumbre, se llenó de visitantes y alrededor del mediodía se produjo un gran revuelo provocado por las palabras de un campesino que, habiéndose sentado en la tumba de aquel oficial, había sentido removerse la tierra como si alguien estuviera luchando abajo. Al principio, nadie prestó demasiada atención a las palabras de aquel humilde hombre, pero evidentemente el terror y la terca insistencia con que repetía su historia produjeron al fin su natural efecto. En la muchedumbre, algunos con rapidez consiguieron unas palas y la tumba, vergonzosamente superficial, estuvo en pocos minutos tan abierta que dejó al descubierto la cabeza de su ocupante. Daba la impresión de que estaba muerto, pero aparecía casi sentado dentro del ataúd, cuya tapa, en furiosas luchas, se había levantado parcialmente. Inmediatamente lo llevaron al hospital más cercano, donde se le declaró vivo, aunque en estado de asfixia. Después de unas horas volvió en sí, reconoció prácticamente todo, y algunas personas conocidas que estaban, y con frases inconexas, relató sus agonías en aquella tumba.